diapositiva correspondiente. Buenas tardes, doctor. El audio está bien y las diapositivas ya las estamos viendo. Bien, gracias Elena, muy amable. Lo que vamos a ver el día de hoy, ya son las últimas clases, el día de hoy y el día de mañana, para culminar con hormonas tiroideas y posiblemente hormonas paratiroideas, que va a ser hasta donde nosotros vamos a dar el examen final. Entonces, vamos a empezar ya a describir el funcionamiento de las hormonas tiroideas. No sin antes hacerles un recuerdo que nosotros ya habíamos visto que en realidad las hormonas tiroideas son la T3 y la T4 y en específico la activa. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Hola. Bien. Les decía que en realidad nosotros vamos a tener como hormonas activas a la T3 y a la T4, principalmente a la T3 como una hormona activa, pero nosotros habíamos mencionado de que la T1 y la T2 eran las hormonas principales de donde se iniciaban la T3 y la T4, ¿no? Estas principalmente entraban en acción gracias a la iodación del yodo a yoduro y también con acción de la tiroglobulina y de la enzima tiroidea, pues se convertían en T3 y T4. Ahora bien, nosotros también hemos mencionado que la regulación de las hormonas tiroideas se basaban principalmente en dos componentes importantes, que era el hipotálamo, ¿sí? Y la hipófisis, ¿de acuerdo? Bien, estos dos componentes esenciales secretaban sus hormonas reguladoras, que eran la hormona tirotropina, ¿sí? La cual hacía que actúe la hormona estimulante de la tiroides y recién la hormona estimulante de la tiroides producía nuestras T3 y T4 que ya hemos visto cómo funcionan. Ahora bien, estas T3 y T4 lo que hacen es cumplir la función de energía, o sea, producen energía. La función esencial es esa, ¿sí? A partir, por ejemplo, en personas que tienen bastante frío, ¿sí? Entonces se empieza a regular la temperatura o producir el calor a base de la energía gracias a la T3 y T4 y obviamente retrocediendo a la hormona estimulante de la tiroides y a la tirotropina o TRH que pertenece al hipotálamo. Ahora bien, hay diferentes órganos que se ven directamente relacionados con la acción o con el accionar de la hormona tiroidea. Estos son el corazón y los pulmones. ¿De qué manera? Cuando existe un aumento, ¿sí? Una hipersecreción de la hormona tiroidea, entonces lo que ocurre es de que van a funcionar diferentes órganos más de lo normal, el corazón y los pulmones. En el corazón, por ejemplo, existe un aumento de la frecuencia cardíaca. Normal, si me permiten el término, si nosotros explicaríamos que las hormonas tiroideas lo que hacen es aumentar el metabolismo. Ya hemos visto acá, en realidad se aumentaba el metabolismo para producir mayor cantidad de energía. Esa era la función esencial de las hormonas tiroideas. Entonces nosotros acá empezamos a checar de que si aumenta el metabolismo, ¿sí? Y la utilización por ende, utilización de oxígeno, entonces si aumenta el metabolismo, obviamente va a haber un aumento del débito cardíaco. Entonces la frecuencia cardíaca aumenta las concentraciones de dióxido de carbono y también va a aumentar la ventilación a nivel respiratorio, ¿sí? Es muy importante que nosotros sepamos todas las funciones que tienen la hormona tiroides para a posteriori ir describiendo la signosintomatología que tienen los pacientes que se denominan hipertiroideos, ¿sí? Hipertiroideos e hipotiroideos, ya que si nosotros sabemos explicar de manera fisiológica
cada uno de estos componentes, entonces va a ser más sencillo encontrar la signosintomatología en estos pacientes, ¿de acuerdo? A ver, pregunto, por ejemplo, si decimos de que las hormonas tiroideas, sí, las hormonas tiroideas aumentan la utilización, en realidad las hormonas tiroideas aumentan la utilización de los hidratos de carbono, aumentan la utilización de las grasas y aumentan de las proteínas para justamente producir esta energía. La pregunta nace, ¿cómo será un paciente hipertiroideo a nivel de su contextura? ¿Cómo será un hipertiroideo? ¿Qué opina? Delgado, doctor. Magro, doctor. ¿Perdón? Delgado, flaquito. Ya, vale. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Pues entonces, ¿por qué nos está hablando acá que las hormonas tiroideas, en este caso, utilizan los hidratos de carbono, ¿sí? Y las grasas, ¿sí? Y las proteínas como fuente de energía. Entonces, delgado. ¿Un hipotiroideo cómo será? Gordo, doctor. Ya, vale. Muy bien. Eh, a ver, en la frecuencia cardíaca, un hipertiroideo, ¿tendrá un problema en la frecuencia cardíaca? Su frecuencia cardíaca va a estar aumentada, doctor. Ya, entonces, ¿qué se llama eso? Taquicardia, doctor. Correcto. Un hipotiroideo. Bradicárdico, doctor. Muy bien. A ver. Vale, hasta ahí estamos bien. Entonces, fíjense que solamente determinando la funcionalidad de los distintos, en este caso de nuestra hormona tiroidea, nosotros podemos ir describiendo la signosintomatología de nuestros pacientes. Ahora bien, las hormonas tiroideas, ¿con qué fin utilizan a los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas? Porque estamos viendo que en este caso tenemos que degradar la glucosa y los ácidos grasos con el fin de producir energía. ¿No es verdad? Ahora, aparte de actuar a nivel de los pulmones, a nivel del corazón, a nivel del sistema muscular, en realidad que tienen que ver directamente con el metabolismo, las hormonas tiroideas tienen una función sumamente esencial. Están directamente relacionadas con el crecimiento tanto a nivel del sistema óseo como también a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Cuidado con que piensen que he escrito mal acá crecimiento con SC, sino que la imagen y el diagrama está escrito en portugués, ¿de acuerdo? Por favor, y no me hagan un bullying académico después, ¿de acuerdo? Bien, les decía de que la hormona tiroides tiene mucha relación, en este caso, perdón, la glándula tiroides y las hormonas tiroideas tienen directa relación con el crecimiento óseo y el sistema nervioso central, a tal sentido que aquellos pacientes que tienen una secreción baja de hormonas tiroideas, pues entonces se van a ver afectados con el crecimiento lineal a nivel óseo en el desarrollo a posteriori de una persona. Pero bueno, eso no es el efecto más marcado, si me permiten el término, sino el de favorecer también las hormonas tiroideas al crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso central. Esto principalmente durante la vida intrauterina. Es decir, que durante la vida intrauterina el sistema nervioso central tiene que sufrir una serie de procesos de maduración muy importantes a nivel del crecimiento y desarrollo de este sistema. Pero no nos olvidemos también, a ver ustedes que ya deben tener una idea, hasta cuándo el cerebro, por ejemplo, consolida su proceso de maduración conjuntamente, obviamente, con el sistema nervioso central. ¿Hasta cuándo madura el cerebro? A los 30 años, doctor. Uy, Dios, hasta los 30. No. A ver. O sea, el proceso de consolidación, ¿no?
Todos los órganos llegan a madurar en diferentes etapas, ¿no? Algunos más tarde, otros más temprano. ¿Qué opinan? A ver. Hasta los 2 años, doctor. No. A ver, ¿alguien más? Doctor, ¿podría ser entre 0 a 6 años? Sí, en realidad cero no, porque estamos viendo ya desde la vida intrauterina, ya existe un proceso de maduración del sistema nervioso central, de desarrollo y maduración del sistema nervioso central, ¿sí? Se menciona que es entre los 5 o 6 años que termina el culmen de maduración a nivel cerebral. Es por eso de que no se olviden ese dato, por favor, sí, que es muy importante para todos ustedes. Por dos aspectos. Uno, por ejemplo, por el aspecto de la hiposecreción de hormonas tiroideas que van a ir a influir directamente a la maduración del sistema nervioso central, en tal sentido de que, a ver, dense cuenta, si es que no hay una buena secreción de hormonas tiroideas a nivel intrauterino, entonces el sistema nervioso central no va a madurar de manera acorde. Y peor aún, todavía nosotros tendríamos un plan B, que sería la maduración del sistema nervioso central en los primeros años, ¿sí? En realidad, los más críticos para este caso, hasta los 3 años. ¿Por qué? Porque podríamos todavía encontrar o dar solución al déficit de hormonas tiroideas, porque ellas favorecen la maduración del sistema nervioso central y su desarrollo correspondiente. Porque si no se hace eso, inclusive ustedes han debido ver, hay una famosa pruebita que les hacen para hipotiroidismo, ¿no? Que se llama la prueba del talón, ¿sí? En los bebitos, ¿sí? En los recién naciditos principalmente, la gente trata de verificar si su niño, si su bebé no tiene hipotiroidismo, porque si tuviese, y la mejor manera es esa prueba, entonces podrían evitar de que el sistema nervioso central deje de madurar y bueno, tener a posterior, ¿qué problema podrían tener estos bebitos a posteriori? ¿Qué problema podrían tener? ¿Qué dicen? Quizás van a dejar de crecer, doctor. Sí, uno, van a dejar de crecer, ya, eso está claro, ya, un problema a nivel del crecimiento lineal, muy bien. Pero acá, este es el que me preocupa más. Este es el que me preocupa más. ¿Qué problemas van a tener? Problemas en la cognitividad, doctor. A ver, ¿a qué te refieres, Yara? A ver, Yara, te hago una pregunta. ¿Alguna vez tú a alguien le dijiste cretino? No, doctor. Ah, y es que sí, es una palabra muy utilizada por las mujeres generalmente, ¿no? ¿Qué cretino eres? Y más o menos, pero ¿sabes a qué o qué quiere decir cretino? ¿Qué opinan? ¿Qué es? Doctor, ¿se produce el cretinismo ¿Perdón? y el retraso mental? Exacto, pues claro, sí, ya les he dado toda la pauta, ¿no es verdad? Existe una patología que se llama el cretinismo, ¿sí? Que justamente es una falta de desarrollo del sistema nervioso central. Esta falta de desarrollo del sistema nervioso central se da justamente por una carencia, ¿sí? Durante la vida intrauterina o durante los primeros años del nacimiento de hormonas tiroideas. Este retraso mental es muy marcado, es por eso de que es importante a veces
realizar nomás las pruebas en los recién nacidos de las pruebas de hormonas tiroideas y principalmente de la hormona estimulante de la tiroides, que nos va a dar justamente la pauta de si ellos carecen o no de estas hormonas y empezar un tratamiento adecuado, porque si después nosotros ya nos animamos después de los 4, después de los 5 años, pues ya no vamos a poder hacer nada porque hemos dicho de que entonces es un aspecto fundamental a nivel del funcionamiento de las hormonas tiroideas. Hemos hablado que las hormonas tiroideas potencian el estado de vigilia, ¿sí? O sea, gracias a las hormonas tiroideas jóvenes, nosotros tenemos la alerta, la vigilia, la capacidad de respuesta a varios estímulos. Incrementa nuestra velocidad de los reflejos del sistema nervioso, mejora nuestra memoria, nuestra capacidad de aprendizaje, ¿sí? Todo eso hacen nuestras hormonas tiroideas, aparte de lo que ya hemos hablado a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, que también tienen una función importante. Entonces, a ver, nosotros podríamos ya con esto, a ver, checar algunos otros síntomas que puede tener un hipertiroideo. A ver, un hipertiroideo nosotros hemos dicho de que tiene taquicardia. Un hipertiroideo hemos dicho de que tiene bajo peso. Muy bien. ¿Qué más puede tener un hipertiroideo? Viendo todas estas otras sintomatologías que vemos acá y que si aumentamos podríamos chequear. A ver, ¿qué dice? ¿Qué otros síntomas más podría tener? ¿Es nervioso, doctor? Eso, ¿no? Nervioso. O sea, tiene ansiedad, ¿no? Muy bien, vale. ¿Qué más? Si es ¿Problemas para dormir? ¿Qué hacer, doctor? problemas para dormir. ¿Por qué tendrá problemas para dormir? Co- ¿Por qué no podrá dormir? Porque las hormonas tiroideas potencian el estado de vigilia y alerta, doctor, entonces todo el tiempo está así. Sí, claro, se están dando cuenta, ¿no ve, chicos? Que si ustedes saben la funcionalidad de los diferentes componentes, no solamente de las hormonas, sino de cualquier órgano, sistema que nosotros hayamos podido aprender de manera acorde, pues tranquilamente podemos explicar la signo-sintomatología. Les recomiendo siempre, ya es la penúltima clase que nosotros vamos a tener con todos ustedes y antes de despedirnos, siempre es importante recomendarles a todos ustedes de que no dejen de leer un libro de fisiología en los momentos donde ustedes tengan posibilidad de hacerlo, en sus momentos de descanso, posiblemente en sus momentos de hobby, leer un libro de fisiología porque se están dando cuenta de que nos abre bastante el conocimiento. Lo que nosotros hemos podido hacer esta gestión con todos ustedes solamente es la punta del iceberg, ¿no? En lo que concierne a la fisiología, pues empiecen ustedes a encontrarle un gusto, un hobby, el leer fisiología para que más adelante puedan pues expresarse y dar explicaciones y respuestas mecanicistas toda su vida en lo que concierne al aspecto médico. Esa recomendación siempre les doy a ustedes, ¿de acuerdo? Bien, entonces la regulación de la secreción de las hormonas tiroideas se da entonces, volvemos a recordar, a partir del hipotálamo, ¿no? Hipófisis, tiroides. Entonces, no nos olvidemos esa relación, hipotálamo, hipófisis, hipófisis, tiroides, ¿de acuerdo? A través siempre de nuestra hormona tirotropina, la TSH estimulante de la tiroides y la tiroides propiamente, ¿no? Entonces, fíjense cómo actúa. Sí, activación a la TSH recién activa a la tiroides y la tiroides va a producir nuestra T3 y nuestra T4. Sabemos que nuestra T3 es la forma activa principalmente, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que una vez que ya han activado la hormona tirotropina, la estimulante de la tiroides, a la tiroides para que ésta produzca sus dos hormonas importantes,
Pues la mayor parte de las hormonas y de los mecanismos homeostáticos están regulados por una retroalimentación negativa. Un 98% es retroalimentación negativa, ¿no es verdad? Entonces, si de ese 98% es retroalimentación negativa, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? En este dibujo, ¿cómo tendríamos que hacer la retroalimentación negativa? En realidad, si ustedes se dan cuenta, la retroalimentación negativa tendría que ser en doble partida la retroalimentación negativa. ¿A qué me refiero? A ver, ¿quién me puede explicar por qué digo que debe ser aquí la retroalimentación doble? A ver, ¿qué opinan en este dibujo? ¿Cómo tendría que ser la retroalimentación negativa doble? ¿Por qué les estoy haciendo esta pregunta? A ver. Ahí está. No solamente una vez que ya se han producido la T3 y la T4, primero, ¿no ve? La tirotropina ha estimulado a la estimulante de la estimulante de la tiroides a la tiroides para que secrete T3 y T4. Sabemos bien que las hormonas no secretan todo el tiempo. Hormonas tienen un mecanismo regulador. Entonces, si ya se ha cumplido la función de las T3 y T4, ya se han producido de manera acorde, pues estas inmediatamente tienen que decirle primero a la hormona estimulante de la tiroides que ya deje de activarla, deje de activar a la hormona tiroides. Pero también tenemos que mandar información inmediatamente a la hormona tirotropina que está en el hipotálamo para que ésta no active a la estimulante de la tiroides. ¿De qué sirve que nuestra retroalimentación solamente va a ser negativa hasta acá? No nos conviene porque si no, esta se seguiría produciendo, que es la tirotropina, en el hipotálamo y existiría un desfase a nivel de comunicación entre estas dos hormonas importantes. Entonces, fíjense que la retroalimentación es doble, negativa, ¿no? Tenemos que inhibir el estímulo a la tiroides, estimulante de la tiroides, e inhibir el estímulo a la tirotropina, que es un factor importante. Entonces, ya sabemos cómo se forman las hormonas tiroideas. Ya sabemos que existen dos mecanismos importantes de alteraciones como son el hiper y el hipotiroidismo, pero vamos a ver también que existen otras patologías que tienen que ver principalmente con estos, o sea, otros secundarios al hipotiroidismo e hipertiroidismo que tenemos que ver, ¿sí? Y aquí vamos a ver varias patologías que pueden ser por una baja producción de hormonas tiroideas, que se conoce como el nombre de hipotiroidismo, o vamos a ver también algunas que tienen que ver con una mayor secreción de hormonas tiroideas, que es el hipertiroidismo, ¿no? El bocio, por ejemplo, que es conocido ustedes como un aumento de la glándula tiroides, ¿sí? Se puede dar por dos causas, ¿sí? Se puede dar por un hipertiroidismo o por un hipotiroidismo. Ya vamos a ver más adelante a qué nos referimos, porque existen dos tipos de bocios importantes, ¿no? Por el hiper y por el hipotiroidismo, ¿sí? Una de las más importantes es la enfermedad de Graves, ¿sí? Así como está acá, ¿sí? La enfermedad de Graves es una especie de hipertiroidismo, ¿sí? Que se da principalmente por una hipersecreción de hormonas T3 y T4 producto de la tiroides y una maduración muy importante de la glándula tiroides. ¿Por qué se da? ¿Cuál es la explicación esencial de esta enfermedad que se llama la de Graves-Basedow o de Graves solamente, como ustedes quieran llamar? Esta enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmunitaria. A ver, esta mañana les he preguntado a ustedes si ya saben qué es autoinmunitario, ¿no es verdad? Porque a estas alturas, si no sabemos qué es autoinmunitario, ya tendríamos un problema de base y no podríamos avanzar más. ¿Qué es una enfermedad autoinmunitaria, chicos? Cuando el cuerpo empieza a producir anticuerpos en contra de las células propias. Claro, correcto, ¿no? Cuando uno empieza a producir sus propios anticuerpos contra nuestras propias células. Muchísimas gracias.
Entonces, la enfermedad de Graves justamente se caracteriza por ser una enfermedad autoinmunitaria, ¿de acuerdo? Donde acá en este caso, a ver, ¿qué pasaba? Primero, la tirotropina, niveles normales. Se está produciendo bien, el hipotálamo funciona bien, ¿sí? Inmediatamente nos dirigimos a la hormona estimulante de la tiroides. La estimulante de la tiroides en este caso también está cumpliendo por el momento su acción esencial, que es estimular a la tiroides. Pero sabemos que la tiroides tiene receptores para la hormona estimulante de la tiroides. ¿Se acuerdan que cada hormona actúa en su célula diana, en su célula blanco? Pues entonces eso es lo que ocurre acá. La hormona estimulante de la tiroides actúa sobre esos receptores. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Los anticuerpos producidos por el sistema autoinmunitario que hemos hablado de la enfermedad de Graves, pues empiezan a estos anticuerpos ocupar el lugar de la hormona estimulante de la tiroides. Pero acá se están dando cuenta que la hormona estimulante de la tiroides se secreta en menor cantidad que nuestros anticuerpos, por eso la flechita más gordita, ¿no es verdad? Entonces los anticuerpos se secretan en mayor cantidad y empiezan a ocupar los receptores de la hormona estimulante de la tiroides. Entonces la hormona estimulante de la tiroides abule ocupa el lugar de los anticuerpos y estos anticuerpos le obligan a trabajar en mayor cuantía. Entonces esta hormona, o digo esta glándula, va a desarrollarse más, ¿sí? La hormona tiroidea, o perdón, la glándula tiroides, y también va a producir un aumento en la secreción de T3 y T4, ¿no? Entonces esta enfermedad es muy importante porque principalmente es una suplantación, si me permiten el término, de los anticuerpos con respecto a la hormona estimulante de la tiroides, y de esa manera se produce un cuadro de hipersecreción de hormonas tiroideas. Entonces, a ver, chequemos cuáles eran, por ejemplo, las características de un hipertiroideo. Acá en realidad están los dos, ¿no? Aquí vemos un hipertiroideo, ¿no? Y el de al lado, obviamente, es un hipotiroideo, ¿no? O sea, en realidad, si nosotros sabemos la signosintomatología de un hipertiroideo, pues vamos a ver todo, ¿sí? Entonces, delgado, muy bien. Luego, tiene sudoración profusa, ahí está, sudoración profusa, ¿sí? Un aumento del apetito, miren. Estos comen harto, ¿sí? Estos comen harto, aumento del apetito, pero con adelgazamiento. Pero entonces sería ideal, pues jóvenes, o sea, el tener hipertiroidismo sería entonces lo soñado para todos nosotros, ¿no? Que siempre queremos tener un apetito voraz, comer todo lo que queramos y nunca engordar, sino más al contrario, tener un adelgazamiento. ¿Qué opinan entonces? Y si nosotros nos volvemos hipertiroideos, nos hacemos secretar mayor cantidad de hormonas tiroideas, ¿qué opinan? O sea, la única ventaja sería esta, doctor, porque luego vas a tener nerviosismo, taquicardia y todo lo demás. No Claro, conviene. correcto. En realidad, ese sería el único beneficio. Y después, ¿qué pasaría, no? Con nuestro corazón, ¿qué pasaría con todos estos componentes esenciales en una hipersecreción de estas hormonas tiroideas y un aumento de la función principalmente cardíaca? Les comento inclusive que a veces cuando uno tiene problemas cardíacos de rigor, ¿qué tiene que pedir el médico? Aparte de troponinas, electros, ecocardiogramas, ¿qué pediríamos en el aspecto endocrinológico? Hormonas tiroideas, Correcto, ¿no? Sin flojera. Posiblemente el problema cardíaco que tenga un paciente se pueda deber en realidad de manera indirecta no a un mal funcionamiento del corazón, si no fuese porque tiene un aumento de las tiroideas, es decir, un hipertiroidismo. ¿Me dejo entender, chicos? Jamás se olviden eso, ¿sí?
de que la fisiología está directamente relacionada y que hay algunos síntomas directamente en un órgano, pero que no es característico de un mal funcionamiento de ese propio órgano, sino que de manera indirecta ese órgano está funcionando mal porque existen otros componentes. Eso también lo hemos visto en el respiratorio, ¿se acuerdan? El edema agudo de pulmón, se presentaba por una alteración cardíaca, o sea, a veces no es el órgano que estamos pensando, sino está distante, pero tenemos que saber la funcionalidad. Entonces, lo primero cuando ustedes vean siempre un problema, un paciente, problema cardíaco, no sé, en este caso, traten de siempre solicitar nomás hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Bien. Lo que me extraña bastante es de que si el paciente produce bastante energía, el hipertiroideo, ¿por qué tendrá debilidad muscular? ¿Por qué estará cansado? Bueno, dificultad para dormir, ya nos ha dicho su compañerita, ¿por qué tienen dificultad para dormir? Pero ¿por qué estos pacientes tienen debilidad muscular y cansancio, por ejemplo? Doctor, porque las hormonas tiroideas necesitan de la energía. Mm, Quizás tiene relación con la taquicardia que va a tener, doctor. Se va a la- consumir energía. no, 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 no. A ver, ¿quién más? Vamos. ¿Qué dicen? ¿Por qué tendrá cansancio? Está más o menos relacionado, ¿no? A ver, ustedes han debido ver fatiga muscular, por qué se da, etcétera, etcétera. Porque se supone que un hipertiroideo con un aumento de la frecuencia cardíaca, con un aumento del funcionamiento del sistema nervioso y demás, este debería ser fatiguilla, ¿no? Debería estar corriendo de un lado al otro, yendo, viniendo, etcétera, etcétera. Pero no, más al contrario, está cansadito, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué podría ser? Tiene que ver, obviamente, con la debilidad muscular. Bien, eso entonces vamos a dejarlo para el día de mañana, que va a ser nuestra última clase, estimados jóvenes. Entonces, que tengan una excelente jornada. Hasta el día de mañana. Hasta luego, doctor. Hasta Chao. luego, doctor. Gracias. Ya, cuídense.